viendo es que un padre no solo se preocupa por andar él en la voluntad del Señor, sino para que toda su casa ande dentro de esa voluntad del Señor. Y para hacerlo veíamos cómo debía conocer esa voluntad y la importancia de estudiar, de prepararse, de capacitarse dentro de esa misma voluntad del Señor. Lo segundo que estamos viendo, y el personaje que todavía estamos estudiando, quiera Dios que hoy lo terminemos, es el siervo, un siervo fiel. Y este siervo fiel estamos viendo, o tiene tres rasgos distintivos. Y el primer rasgo que vimos es que es un siervo obediente. Obediente. Y que esa obediencia tiene unas características específicas. Que tuvo una obediencia inmediata, tuvo una obediencia sabia y tuvo una obediencia humilde, en el cual lo que siempre vemos y lo que busca este siervo es que todo el tiempo el nombre de Dios sea glorificado. Y permite ver cómo en su oración todo el tiempo está rogando por esa misericordia del Señor, para que tenga misericordia con él y con su amo, Abraham, o su señor Abraham. El segundo rasgo que vimos, que fue hace 8 días, ¿alguien se acuerda quién fue? ¿Cuál fue? Un siervo paciente. Un siervo paciente. Que decíamos que hay muy pocos que tienen este fruto del Espíritu, la paciencia en abundancia. Hay otros que no la tenemos tan abundante. Y dice la Biblia que si alguno tiene falta de paciencia, también que haga, pídala al Señor. Y Él le manda pruebas para que genere paciencia. Entonces es muy importante la paciencia, y veíamos cómo este siervo fue paciente en esperar el momento exacto, el momento oportuno. Aunque se estaba cumpliendo todas las peticiones de su oración, no se aceleró en tomar una decisión, sino que solamente observaba y callaba, mirando paso por paso cómo iba cumpliéndose esa oración. Pero el punto clave que veíamos era la pregunta que le hizo a esta muchacha, en este caso a Rebeca: ¿de quién eres hija? ¿De quién eres hija? Porque la condición que le había puesto su señor era que tenía que ser de su familia. Podía cumplir todos los requisitos de la oración, pero si no cumplía el requisito que era de la familia de Abraham, pues de nada servía. Por eso él espera pacientemente. Y algo que veíamos es que debemos que nosotros aprender a esperar pacientemente. Muchas veces nos afanamos porque vemos que hay algunas oraciones que se responden, o que vemos que hay cosas que están saliendo conforme a lo que uno quiere o anhela en su corazón, y uno dice, por ahí, sin esperar, y lo que termina es un dolor de cabeza. Entonces, esperar pacientemente. Y hoy, como tercer rasgo distintivo de este siervo, es que es un siervo que persevera. Un siervo que persevera. Y es una palabra que todo el mundo conoce, la perseverancia. Es más, es una palabra que nosotros hemos aplicado en el transcurso de nuestras vidas, la perseverancia, ¿o no? Por ponerle un simple ejemplo, los que tienen pareja han perseverado. Primero, va a conquistar el corazón de su pareja. Segundo, para estar unidos ahí. Los de que tienen trabajo persevera en adquirir ese conocimiento para desarrollar bien su trabajo. En sus estudios, lo que el Señor nos ha dado la fortuna de estudiar, también ha perseverado en qué, en terminar sus logros académicos, sus estudios, prepararse, etc. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención de este siervo, y es que este siervo tiene una perseverancia en un solo objetivo. Y es en la que muchos de nosotros fallamos, por no decir todo. Y es que nosotros, o este siervo, persevera, y el objetivo de este siervo es cumplir la voluntad de su Señor. Ese es el propósito fundamental de este siervo. Y vamos a ver que nada se interpone y nada él coloca por encima del cumplimiento de esa voluntad, de ese propósito.
de cumplir la voluntad de su Señor. Persevera hasta el final para este cumplimiento. La pregunta es, ¿qué tanto perseveramos nosotros con este propósito? Hemos estado viendo de la importancia de conocer esa voluntad de nuestro Señor. Y por eso me he detenido y hemos visto paso por paso de este siervo cómo va avanzando en esa voluntad del Señor. Ahora la pregunta es, ¿perseveramos en que se cumpla esa voluntad del Señor, en cumplir esa voluntad del Señor? Recordemos que nosotros somos siervos. Y nos estamos enfrentando en el papel de este siervo y nos estamos también examinando a nosotros mismos si efectivamente somos siervos fieles. Es el último rasgo, pero no el menos importante. Porque muchos obedecen y uno dice, bien. Muchos tienen paciencia y uno dice, wow. O sea, yo admiro a los que tienen esa paciencia para las cosas. Pero cuando nos enfrentamos a este punto de perseverar en los propósitos santos, ¿qué pasa con los siervos? Muchos tiran la toalla. Muchos. Y uno dice, pero ¿dónde está esa perseverancia en el siervo? Si lo que sigue es narrativa de algo que se ha venido hablando durante todo el capítulo. Lo vamos a estudiar. Vamos a leer desde el versículo 28 al 58. Más, es la porción más larga del estudio del libro de Génesis. Oramos, iniciamos. Dice la palabra de Dios. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa de Labán, desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, que le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá venir, no querrá seguirme. Entonces él me dijo, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando haya llegado a mi familia, y si no te la diere, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperarás ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes de que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y le dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca.
Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él le dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Señor, te damos gracias una vez más por tenernos aquí en tu templo. Gracias, Señor, porque tú eres el que dispones nuestras vidas, tú eres el que dispone nuestros corazones, Señor. Y sé que esa palabra que yo voy a llevar a los oídos de mis hermanos en la fe, tú la bajarás a los corazones de cada uno de nosotros. Y obrarás y actuarás en nuestras vidas y permitirás, Señor, de que vivamos conforme a lo que tú has establecido una vez y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. ¿Qué tal el relato? Bonita, ¿no? Vemos que se repite toda la historia que hemos venido viendo desde el versículo 1. Pero por respeto a la palabra, por eso la volvimos a leer y vamos a hacer el estudio. Versículo 28 al 31. Vemos algo interesante, y es que pues ya hemos visto, la doncella se enfrentó a este varón, le dio a este varón el brazalete, los cosos de oro, y se postró y bendijo el nombre de Jehová cuando se dio cuenta que Rebeca era de su familia. Ahora, esta doncella, ¿qué hace? Corre a la casa de su madre, a la casa de su padre, a dar el informe de lo que había pasado. Y entra en juego un personaje bien curioso, bien único, que no solamente va a estar aquí presente, sino que más adelante en Génesis va a volver a aparecer este personaje. Y este personaje es un hombre que no sé si es salvo o no. Lo único que sé es que no es tonto. No es tonto, es un personaje muy pillo, es un personaje ambicioso, es un personaje que donde vea algo que brille, ahí está él. Es un personaje de los que habla por allá Santiago, de que ve hombres con anillos de oro, todos bien elegantes, y va y le hace la venia, los recibe, los pone en el lugar correcto, y por aquí, por allá. Pero si ve una persona que como que no, entonces le da lo mismo. Y este personaje es Labán. Y entra en juego este personaje en el versículo 30. Veamos un poco, dice hasta el 31. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. O sea, el hombre no siguió a Rebeca, el siervo no siguió a Rebeca, él se quedó esperando ¿en dónde? En la fuente. Y vemos este personaje, que lo más lejos era que era Rebeca, que fuera allá y todo hicieron. Pero no, este hombre corre hacia este siervo, y no solamente corre, sino que es curioso porque le da un halago utilizando el nombre del Señor. Versículo 31, y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estáis fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. O sea, re efectivo Labán. Lo estaba esperando, él sabía que iba a llegar.
No, o sea, en serio, es un personaje, este Labán es un personaje muy único. Y es curioso porque no solamente, no lo estamos hablando del contexto del mundo, sino dentro de la misma iglesia hay muchos Labán. Y es ahí donde debemos que analizarnos un poco. Hay muchos Labán donde solamente esperan la oportunidad precisa las personas que aparentemente delante de sus ojos puede darle algún beneficio y va, ven, bendito de Jehová, por aquí, por allá. Imagínense en qué momento él preparó la casa, el lugar para los camellos. Es más, ¿cómo lo hizo? Él no hizo nada, exacto, él no hizo nada. La casa ya estaba lista, el forraje ya estaba listo. Su papá tenía también, pues, ovejas y sabía de todo el proceso del cuidado de los animales. En sí, este hombre lo que hizo fue un halago hacia este siervo, esperanzado también de recibir algo a cambio. Pues se dijo, si a mi hermana le dio esto, a mí también me dará esto, por hacer una regla básica de hospitalidad. ¿Y cuál es la regla básica de hospitalidad? Lo que él hizo, invitarlo a la casa, darle comida a sus animales, y no solamente eso, versículo 32 y 33, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venía, y le pusieron delante que comer. Bueno, hasta ahí. Entonces vemos que labores básicas de hospitalidad, sencillamente llevarlo a casa, darle cómo asearse sus pies, porque era por desierto. Entonces lo más básico era lavar los pies de aquellos hombres, y Labán lo hizo sin ningún... Sí, que lo mandara, pero tenía un propósito por detrás, y era sacar un beneficio. Claro que Rebeca, con todo lo que ella había hecho, y con todo lo que el hombre le había dado, ahora ¿qué hace Labán? Pues hace lo mismo esperando que le diera lo mismo. Pillo, este Labán es pillo. Y vuelvo y digo, hay mucho Labán también dentro de la iglesia. Hay que aprender a tener espíritu de discernimiento con estos Labán. Ahora bien, vemos que versículo 33 dice, y le pusieron delante de qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Otro punto interesante es que está en la casa de los papás, pero el que lleva la rienda de toda la conversación y de todo, ¿quién es? Labán. Aquí hay algo, es que el papá simplemente está ahí como espectador. La mamá por allá más adelante va a aparecer pidiendo algo. Pero el que está en ese tema de negociaciones era el hermano. Pero él no sabía exactamente qué negociaciones quería o venía este hombre, sino que simplemente está en la expectativa y como puro acto de cordialidad le dice, habla. Y el hombre comienza a hablar. Dice, versículo 34 en adelante, entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Vea la descripción que hace aquí el siervo. Literal, el siervo lo que está es diciendo la verdad. O sea, Abraham era muy rico. ¿Y cómo lo sabemos? Por el versículo 1 del capítulo 24, cuando dice, y Jehová lo había bendecido en todo. En todo. Entonces, sí, la decisión que hace este siervo, sí es verdad. Ahora imaginémonos a Labán. O sea, escuchando esa descripción. O sea, le dice, venga, yo soy siervo de Abraham, y mi Señor me ha enviado, pero antes de decirle que le ha enviado con un propósito, le dice, Jehová lo ha engrandecido mucho. Tiene esto, aquello, aquello, aquello. Y efectivamente todo era verdad, no como muchos que hoy dicen que tienen hasta decir nomás y a la final aguantan hasta hambre. Entonces, no, Abraham de verdad tenía esto. Y yo me imagino a Labán ya haciendo cuentas, cálculos, diciendo, mejor dicho, hermanita, aquí fue. Versículo 36
6, y dice, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Ahora bien, toda la fortuna de Abraham, ¿para quién iba a ser? Para Isaac. Efectivamente, porque ese había sido el mandato del Señor. Aunque sabemos que Abraham tiene otro hijo, pero toda la bendición era ¿para quién? Para Isaac. Efectivamente, Isaac iba a quedar ¿con qué? Pues con plata, oro, siervo, sierva, camellos, asno, todas las riquezas. Aparte de la posesión de la tierra que ya tenía. Un buen partido. Dice, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y tomará para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Ustedes siguen la idea del personaje de Labán, ¿no? O sea, escuchando estas declaraciones de aquel hombre, ahorita me voy a enfocar en el siervo, solo que quiero que veamos un poco cómo es una persona codiciosa, avara, que solo le interesa el beneficio económico y sacar provecho de los demás. O sea, al escuchar esto, él de una vez dice, sí, o sea, mi hermanita aquí está. Mi hermanita aquí está. Y es más, ¿cómo lo sabemos? Cuando en el versículo 51 dice, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Ya tenía asegurado el futuro de Rebeca, de Labán, del papá, de la mamá, en cierta manera. Pero algo que, después de leer toda la descripción, algo que me llama poderosamente la atención y algo que me hizo pensar y me detuvo en este capítulo, que yo dije, hombre, ¿qué estaba pasando? Yo no sé si ustedes se detienen en los pequeños detalles de la porción de la escritura, o solo me pasa a mí, pero yo sé que hay muchos que se detienen en pequeños detalles y uno dice, ¿y ahí qué? Y algo que me atormentaba mucho era la comida que se estaba enfriando. Uno dice, un mes, bueno, 3 meses aproximadamente viajando, y viene y lo atiende, le sirve el banquete delante de él. Bueno, menos mal que son las 10, ya puedo hablar de comida sin que nos dé hambre. Le sirven un banquete delante de él para que se sentara y comiera. Y ese siervo lo que dice es, no, espere, no voy a comer hasta que diga mi mensaje, hasta que diga lo que tengo que decir. Y comienza a echar toda esta descripción que hace desde que Abraham, Dios lo bendijo, tuvo a su esposa, tuvo a su hijo. Le pasa como una persona que yo amo mucho, que comienza a hablar y cuenta la historia de todas las generaciones. Y uno dice, ¿a qué hora va a terminar esta historia? Bien, ahora pongámosle que tiene hambre, o sea, que estaba en momento de comida, y escuchando toda esa genealogía, no. Yo me imagino al pobre Labán pensando en todas las riquezas, pero al mismo tiempo, bueno, ¿a qué hora vamos a comer? Y enfatizo esto, no porque tenga hambre, porque gracias a Dios en este momento no tengo hambre, sino que lo menciono porque este punto del siervo nos enseña algo importante en nuestras vidas. Y es ahí donde voy a enfocarme en la perseverancia. Este siervo es un siervo perseverante. Y este siervo no permitió que sus necesidades físicas se interpusiera a la labor en la cual tenía que cumplir o estaba encomendado para cumplir. No permitió esto. O sea, ¿era algún pecado de que este siervo se sentara, comiera y después se hablara? No era ningún pecado, no, o sea, y es más, uno podía haberlo entendido al siervo, yo lo hubiera entendido. Yo salgo del trabajo al mediodía y lo que me demoro en llegar, yo llego aquí trozado de hambre. Imagínense, está este siervo 3 meses viajando en camello, bajo el rayo de sol del desierto, y llega y lo atiende, pues lo más lógico era que se sentara a comer. Y uno dice, no lo hace, no lo hace, comienza a hablar, o sea, pero es esto. Este siervo tenía claro algo,
y era que tenía una encomienda. Y fue perseverante hasta el final, porque sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, todo lo que a él pudiera pasar, no la interpuso para cumplir la voluntad de su Señor. Y esto es bien importante. Ahora sí, ¿quién de nosotros es perseverante como a nivel de este siervo? Difícil. Difícil. ¿Por qué razón? Porque nosotros siempre interponemos algo para cumplir esos propósitos por el cual el Señor nos ha llamado. Puede ser tiempo. Vemos que nosotros todos fresas, planeando un viaje en moto, en carro, los que han tenido oportunidad de viajar en avión, que eso, mejor dicho, es ya. Este siervo un viaje a camello, mano, por el desierto, de 3 meses, o sea, uno sale aquí, yo veía ahorita la cara de Mabel acá, que abría la reja tantico y se la tocaba el sol y ella como que, uy, el sol. Ahora imagínese por el desierto 3 meses. No, Mabel no hubiera, no, se negrea y no. Pero uno, y aún así el siervo no dijo nada, simplemente se alistó, fue. Y llega el momento en que podía satisfacer una necesidad de él, solo una, de forma inmediata. ¿Y qué hace? Espera. Sigue con esa meta, con ese propósito de llegar a esa meta, de cumplir la voluntad de su amo. Pero nosotros decimos, no, no quiero, no, amanecí indispuesto, no, es que si no se hace como yo digo, no, es que no me tuvieron en cuenta para muchas cosas. Y lo curioso es que no somos perseverantes para las cosas de Dios. Para eso no somos perseverantes. Yo hablo por mí, muchas veces, o sea, de la única forma que yo no voy a un trabajo cuando estoy trabajando es que efectivamente debo estar hospitalizado o tirado en cama, pero bien grave. De resto, muchas veces enfermo y así estoy allá, sea en el trabajo que sea. Pero uno en las cosas de Dios, tantico le da una moqueadera y no voy a la iglesia, no. Y comienza a hacer, no, el Señor me entiende que debo cuidar mi salud. No, el Señor entiende que no voy a cundir a los otros hermanos porque no, pues venga con un tapaboca. Ya. O muchas veces nos enojamos con los hermanos en la fe y por un enojo, una rabieta, también incumplimos ese propósito del Señor. Interponemos muchos aspectos personales en el camino a esa voluntad que Dios ha establecido. Y es ahí donde decimos, bueno, ¿sí estamos perseverando? ¿Sí somos siervos perseverantes? Si ves lo que nos enseña un simple y llano aspecto de decir, todavía no voy a comer, tengo algo que decir. Así se haya demorado, como la persona que yo amo que se demora hablando. No le he contabilizado el tiempo exacto cuánto se demora hablando, que comienza con toda la genealogía de la familia, pero sí es bastante. Así mismo yo creo que le tuvo que haber pasado a este siervo porque comenzó desde que Abraham fue prosperado. Imagínense, pasó por toda la historia. Pero todo para cumplir ese propósito por el cual su Señor lo había mandado. Es muy triste ver cómo personas que se dicen ser cristianos interponen sus necesidades básicas, o sea, lo más básico de la vida, la interpone para no cumplir la voluntad del Señor. Es muy triste. Es muy triste ver que siempre hay un pero para las cosas de Dios. Siempre. Pero ahora sí queremos que Dios prospere nuestros viajes, nuestro andar, o sea, nuestra vida.
Ve, algo interesante es que el siervo siempre oraba para que Dios prosperara su viaje. ¿Era cuando qué? ¿O fue cuando qué? Cuando empezó a cumplir ese propósito. Una y otra vez. Ese siervo, lo único que quería era ocuparse del mandato de su amo. Era lo único que quería. No quería ocuparse de él, no quería ocuparse de sus necesidades, no quería que el tiempo se le perdiera en otras cosas, sino que quería que la voluntad de su amo se cumpliera. Eso quería. ¿Cuántos de nosotros somos así como este siervo? ¿Cuántos de nosotros el único interés que tenemos es que la voluntad de nuestro Señor se cumpla? Y perseveramos para que se cumpla esa voluntad. ¿Cuántos de nosotros oramos para que el Señor nos haga perseverar en los propósitos santos? ¿Cuántos? Y este momento de este siervo me hizo acordar ese paralelo con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vayamos un momento a San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Versículo 32 al 34. Dice la palabra de Dios. Hablando nuestro Señor Jesucristo, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En este caso, el siervo le han puesto comida delante de él física, pero él tenía una comida que comer que ellos en el momento no sabían. Mismo paralelo. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Los discípulos en ese momento siempre carnales en su humanidad, pensando en la comida física. ¿Qué le dice el Señor? Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en estos momentos de esta historia, pero este siervo es un paralelo de nuestro Señor Jesucristo. La comida de este siervo en el momento no era el banquete que le tenían en la mesa. No lo era. Muchos de nosotros nos hubiéramos sentado a comer. Comida. Y los que comemos harto, pues más. Hubiera sido una prueba grande. Pero algo interesante es que este siervo tenía otra comida. Y era que se hiciera la voluntad de su Señor. Y que acabara su obra. Ese encargo que le había hecho su Señor. Y esa misma palabra la utiliza el Señor Jesucristo más adelante. Ahora bien, vayamos a Tito. Tito capítulo 2. Característica de un siervo fiel, un siervo perseverante. Tito capítulo 2, versículo 9 en adelante. 9 y 10. Dice la palabra de Dios: exhorto a los siervos a que sean sujetos a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Querían complemento de este rasgo perseverante del siervo? Aquí lo tienen. Somos siervos. Somos siervos. Y todo lo que nosotros hacemos adorna la doctrina de nuestro Dios o simplemente blasfema el nombre de nuestro Dios.
¿En lo que perseveramos adorna la doctrina de nuestro Dios? ¿O en lo que perseveramos blasfema el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo estamos viviendo? ¿A la luz de qué estamos viviendo? ¿A la luz de cumplir lo que Dios ha establecido? ¿O a la voluntad de cumplir la voluntad mía? Volvamos a Génesis 24. Y todavía no se ha sentado a comer el siervo. Todavía sigue hablando. Pero vamos rápidamente al versículo 49. Dice: y ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Aquí hay algo importante. O sea, el siervo es tan perseverante que lo hace hasta el final. ¿Y qué hace hasta el final? Persevera aún en la decisión de los papás de Rebeca. No lo está esperando a la respuesta de Labán, porque la respuesta de Labán ya la tiene clara. ¿Qué le iba a decir Labán? Pues que sí, mano, o sea, de una. Ese negocio no me vuelve a presentar. Pero no está esperando la respuesta de Labán, está esperando la respuesta de los papás de Rebeca. Y es interesante aquí, porque si los papás le hubieran dicho no, ¿qué hubiera pasado? El siervo le hubiera tocado irse. El siervo le hubiera tocado irse. La respuesta es muy importante en estas alturas de la narrativa. Y es aquí donde es bonito cuando la familia debe dar la bendición para el matrimonio. Lo que comúnmente nosotros conocemos como la pedida de mano. La familia debe decir sí. O si la familia dice que no, pues hermano, tiene dos opciones. O irse a la derecha, a la izquierda, o seguir orando. Bueno, tres opciones. O seguir orando por esa muchacha. Es curioso, me viene a la mente una historia de un pastor, la conozco, y fue cuando este hombre, sirviéndole al Señor, era soltero, este hombre sirviéndole al Señor, en los caminos del Señor, conoció a su esposa, también temerosa del Señor, pero ninguno de los dos se gustaba, ninguno de los dos, o sea, X, hermanos en la fe. Pero un día, de lo menos imaginado, el Señor le activó el chi al muchacho. Ya solamente tenía ojos para ella, pensaba en ella, la amaba a ella, todo así romántico. Y este varón, de manera sabia, fue a proponerle a la muchacha, y la propuesta que le hizo fue: vea, usted me gusta, y yo voy a ser claro y directo con usted. ¿Se quiere sujetar el resto de su vida a mí? Una pedida de mano muy bonita, o sea, muy romántica, muy bíblica. Extremadamente bíblica, o sea, él no se fue con romanticismo ni nada, o sea, ¿se va a sujetar a mí, sí o no? Breve. Mujeres, ¿le gustaría una pedida de mano así? O sea, en serio es muy linda. Muchachos, ya saben, ya les estoy dando los tips para que conquisten. La muchacha, pues obviamente, le dijo que no. ¿Cómo le ocurría? Que ella no estaba interesada en él, que no. Que ya, dejaran así. Pues él se retiró y siguió orando por ella. En el momento menos pensado en la vida de ella, ¡pum!, se le activó también el chip. Y también tenía ojos para él y todo así. Y comenzaron y tenían claro que el final de esa relación, o el propósito de esa relación, era el altar. Pero había un pequeño problema, un insignificante problema. Estoy hablando de que ya eran adultos, estoy hablando de que ya podían tomar la decisión de casarse. Pero había un pequeño problema, que en la casa de la muchacha no lo querían. Ese pequeño problema. Y él le dijo a la muchacha: no, voy a hacer las cosas como manda las escrituras. Y curiosamente le recita este versículo.
declarádmelo si sí o si no, y miré o a la derecha o a la izquierda. La suegra no lo quería para nada, por el simple hecho de ser un simple siervo de Dios. No estaba a nivel de la hija. Pero lo interesante es que oraron bastante. Este pastor dice que oró bastante. Oraron. Y cuando ya llegó el día de presentarse, o sea, de ir a la casa de la suegra y enfrentar a la suegra, porque el suegro sí, la suegra era la que no lo quería. Curiosamente, él dio cuenta que curiosamente lo que le impactó fue la respuesta de ella, que fue que sí, lo aceptaba en la familia. Y ahorita lo ama. Pero al punto que voy es, este punto es importante, o sea, esta respuesta de la familia determinaba todo. Si sí o si no. Pero aún así lo interesante es que el siervo persevera hasta el final. Sigue perseverando. ¿Cuál era el propósito? De llevarle una mujer para Isaac de su parentela. Esa es la encomienda. Y él lo quería lograr. Al punto de que se atreve hasta este punto del partido y le dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. O sea, si están de acuerdo, listo, démela y me voy. Si no, dígamelo. ¿Cuántos de acá que ha sido suegra han dicho no? Ese no es muchacho, no es muchacha, no. Bueno, en este punto muchos van a decir eso, sí o no. Bueno, los futuros que van a ser papás y después suegros. Allá, por ejemplo, Andrés, que ya tiene en práctica, ya y Lucas, cuando llegue el momento de la suegra, mírela bien, analícela bien, que sea una mujer temerosa de Dios para ese varón, la nuera. Si no, dígale no, listo. Si sí, bien. Pero fuera de chiste, ellos tenían una responsabilidad muy grande. Pero vemos que todo el tiempo el siervo acude es a la misericordia. Primero la misericordia de Dios, ahora la misericordia de estas personas para con su Señor. Y siempre el pensamiento del siervo no era él. O sea, no, venga, tenga misericordia de mí, de un viaje de 3 meses a camello por desierto, todo lo que pasé. Y aparte de eso, venga, envíenmela, no me hagan devolver solo. No. Nunca interpuso nada de él en esta misión. Todo es mi Señor ahora. Mi Señor. Entonces, versículo 50. Labán y Betuel, Labán aquí, tomando decisiones por la casa. Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. Y esta respuesta es muy dolorosa. Es una respuesta en la cual se puede evidenciar que no tenían mucho conocimiento del Señor. Ni Labán ni Betuel no tenían mucho conocimiento del Señor. ¿Por qué razón? Porque si tuvieran conocimiento del Señor, sabría que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Ellos simplemente dijeron, lo dijo el Señor, pues, sea para bien o sea para mal, lo dijo el Señor. Así es simple. Ya nosotros sabemos que fue para bien, ¿no? Pero en el momento ellos no, simplemente se estaban dejando impactar por todo el mensaje y por la constancia, por la perseverancia de este siervo. Y le dice, listo, si el Señor lo dijo, pues que se haga. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Se cumple. Y uno dice, listo, se acabó la historia. Ya, pueden irse tranquilos. Pero hay un pero. Esos benditos peros de la Escritura. Y sigamos leyendo. Estábamos en el versículo 51.
52 sigue, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Vea, algo curioso y una constante de este siervo, es que este siervo, aparte de todo y en su perseverancia, todo el tiempo reconoce la gloria para el Señor. No se atribuye nada a él. Nada, o sea, nada es nada. No que, uy, vea, hoy la gente no se ha dormido, es por la forma en que estoy predicando, toda dinámica, no. Sino que todo el tiempo reconoce que todo lo que le ha acontecido es por gracias a quién, a Dios. Y da esa gloria, esa honra a Él, sin atribuirse nada a Él como siervo. No es que esto sí me salió, porque gracias a Dios y a mí que yo hice esto y aquello y aquello y aquello. ¿Quiénes somos nosotros? Vemos que vuelve y el criado dobla rodillas y adora a Jehová. Y adora a Jehová. ¿Cuántas veces lo ha adorado en el transcurso del que llevamos la lectura? Bajito, bajito, unas 3 veces. Ya lo ha adorado. Bajito. La primera cuando llegó a la fuente. La segunda cuando la respuesta de Rebeca. Y la tercera ahora la respuesta de ¿qué? De los padres, en este caso el hermano y el papá de Rebeca, que van los varones de la casa. 3 veces ha adorado el siervo en menos de un día, con acontecimientos que le ha pasado y que él reconoce que es gracias a Dios. ¿Cuántas veces honramos nosotros el nombre de Dios durante un día por todas las bendiciones que el Señor nos da? O simplemente cuando lo hacemos en la mañana, pasa el día y lo hacemos al otro día, pero en el transcurso del día simplemente nos atribuimos muchas cosas que pasan a nosotros. Otra constante de este siervo es que es perseverante en la adoración a Jehová. Perseverante, o sea, y no le importa quién lo está mirando, no le importa. Vemos que cuando llega a la fuente, pues estaba solo en la fuente, ¿no? Pero cuando Rebeca hace todo esto y adora, no estaba solo. Estaba Rebeca y aparte las doncellas que estaban cogiendo el agua. O sea, había gente. Y no le interesó postrarse a tierra y adorar. Ahora está delante de extraños. Que podían decir, oiga, si este man así de loco, no me imagino mi hija con Isaac. ¿Qué tal que saca más loco que este man? No le interesan los comentarios, sino que ¿qué hace? Adora a Jehová. Adora a Jehová. Constante, perseverante en la adoración al Señor también. En cumplir el propósito de su Señor Abraham y en adorar a Jehová. Nosotros tenemos esas dos perseverancias en cumplir el propósito de nuestro Señor y en adorarlo a Él. Sigue diciendo, versículo 53, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestido, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano. Bueno, salió ganando ahí Labán, o sea, le sirvió algo ser así, ser Labán. Le sirvió. ¿Por qué? Porque le dio también a su hermano y a su madre. Y aquí va a entrar en juego este personaje, que es la mamá. Pero antes de todo que entre en juego el personaje de la mamá, ¿qué hicieron? Comieron, por fin. O sea, ya después de que el hombre se desahogó, perseveró hasta el final, dio el mensaje, cumplió el propósito y todo, ahí sí dijo, venga para acá, amiguito. Comen. Yo no sé si les han pasado a veces cuando los invitan a comer, o salen a comer, y oran por los alimentos, espero que oren por los alimentos, y oran por los alimentos, y alguna persona a veces se alarga un poquito más de lo normal en la oración. Y uno enfrenta el plato de comida como que ya va a acabar. Ya. O como me dijeron a mí una vez, ore usted que ora cortico. Pero ahora imaginémonos todo el tiempo esta comida ahí presente. Pero no comieron hasta que no cumplió la voluntad de su Señor. Ahí sí se sentó,
Comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: envíenme a mi señor. Ya todo estaba listo, todo estaba preparado, ya todo, había dicho todo, sí, listo, me voy. Y aquí viene el pero, versículo 56. Y él le dijo, perdón, versículo 55. Entonces respondieron su hermano y su madre. La mamá no había hablado. ¿Quiénes habían hablado? Su hermano y el papá. Su hermano por la parte económica, el papá no sé, pero al menos aprobó. Pero aquí aparece este personaje que es la mamá. Es bien bonito. Pero aquí hay algo interesante. Versículo 55 estamos, dice: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Ya estaba listo para salir de viaje, listo. O sea, ya nomás le faltaba montarse al camello y arrancar. ¿Qué le dice la mamá? No, venga. Cálmese un poquito. ¿Qué quiere? Vaya usted adelante, donde su señor, déjeme la doncella 10 días, para la despedida de soltera, y ahí sí la enviamos con usted. Esta propuesta de la mamá es una tentación muy interesante para procrastinar o posponer, es lo mismo, algo. Y esto es de las cosas que nosotros debemos que tener mucho cuidado. Propuestas así, personales y de otras personas. Es una tentación muy grande posponer lo que debo que hacer por las emociones de otras personas. Y esto pasa mucho, mucho. O sea, el siervo estaba aquí frente a una petición de una madre que tenía una hija. Lo único que quería era pasar los 10 días normales. O sea, era algo de la sociedad que cuando se iba a casar su hija, diera 10 días para que la doncella, pues, sin fuera de chiste, era la despedida de soltera. 10 días era lo de la despedida de soltera. No como se conoce hoy en día, ¿no? Era un modo más recatado. Pero sí era el tiempo de que pasara los últimos tiempos en su casa, con su familia, como que los últimos 10 días que la vamos a tener con nosotros, etc. Y estamos viendo una petición que uno puede, a simple vista uno dice, venga, pero ¿qué de malo hay? ¿Qué de malo hay que me la deje tener 10 días más y después se la envío? Lo que trato de decir no es que nosotros nos volvamos personas insensibles. No. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros no debemos dejarnos de detener en hacer la voluntad de Dios solo porque alguien se va a ver o se va a sentir feo o se va a ver lastimado emocionalmente. No debemos que detenernos en cumplir la voluntad de Dios. Por eso el versículo 56 dice, y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. ¿Qué pasa donde hubiera cedido a la voluntad de la mamá? Hubiera podido pasar muchas cosas. Labán es un tipo muy avaro, y él se pudo dar cuenta, ese siervo. Y más adelante vamos a darnos cuenta de que verdaderamente era un tipo de los avaros más grandes, Labán. Hubiera podido pasar muchas cosas, pero más que pasar muchas cosas, el siervo lo que tenía claro es que la emoción de la mamá por el momento no lo iba a detener para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos detenemos nosotros en cumplir la voluntad de Dios solamente para que otro no se vea afectado, triste, lastimado, melancólico? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces decimos, no hablamos de este tema para que no se ofenda a la persona? ¿Cuántas veces decimos, no, mejor le sigo la corriente para que no se enojen? ¿No? Ahí está posponiendo el cumplir la voluntad de Dios. Y eso es pecado. Eso es pecado.
Por eso este siervo persevera hasta el final, hasta aún en esta petición de la madre. Fue una prueba también para el siervo. Iglesia, no nos dejemos afectar por emociones de otros. No, pero es que si no lo hago, él se enoja conmigo y embarrada que él se enoje conmigo. Si no le sigo la corriente a Jordan, Jordan se enoja conmigo y no, embarrada, mano, perder la amistad de Jordan porque se enoje conmigo. Que Jordan se enoje conmigo es lo de menos. Si lo que voy a hacer está conforme a lo que el Señor demanda, debo hacerlo. Debo hacerlo. Si yo tengo que llamar la atención a alguien dentro de los propósitos de Dios, así la otra persona se sienta mal, debo hacerlo. Así Stephanie me mire feo, debo hacerlo. No es que Stephanie mire feo, no es un ejemplo. Así cuando decisiones que se toman radicales afecten las emociones de los demás, pero si es para avanzar dentro de los propósitos del Señor, debo hacerlo. Se debe que hacer. Y perseverar en ese propósito del Señor. Perseverar. Viendo la determinación de este siervo, viendo que ya no pudieron hacer nada más para detenerlo un poquito, ¿cuál fue la respuesta? Versículos 57 y 58. Ellos respondieron entonces, llamamos a la doncella y preguntémosle. Y ahora aquí le echan la pelota ¿a quién? A la hija. Se pica la muchacha contra la espada y la pared. La propuesta de irse y casarse, o la propuesta de quedarse 10 días ahí con la familia sin saber si fuera más. Versículo 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, ¿qué? Sí, iré. Pero este sí, iré, lo vamos a dejar para dentro de 8 días, que es la novia como tal, la esposa ya de Isaac. Vamos a dejar hasta ahí. Pero es interesante ver cómo Dios respaldó todo el tiempo el viaje de este siervo hasta el final. Ver esa perseverancia del siervo todo el tiempo con el único propósito de cumplir la voluntad de su Señor, pero al mismo tiempo perseverante en adorar a su Señor. Y eso quiero que nos vayamos, con eso quiero que nos vayamos hoy. Somos perseverantes en cumplir la voluntad del Señor y somos perseverantes en adorar al Señor. O simplemente nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros deseos, aún por terceros. ¿Qué más podemos aprender? Lo otro que podemos aprender es que nunca sabes que cosas pequeñas midan tu carácter para servir al Señor. Cosas pequeñas, estoy hablando en el trasfondo de Rebeca. Un simple acto de darle agua al siervo, de darle agua a los camellos, un simple acto común y corriente, sirvió para medir el carácter de esta mujer. Y sirvió para mirar si le sirve o no le sirve al Señor. Y vemos que sí le sirvió. Bastante. Iglesia, no se nos olvide, perseverantes. ¿Perseverantes en qué? En cumplir la voluntad del Señor. Y perseverantes en adorar al Señor. 2 cosas. Y que todo lo que hagas, así sea lo más insignificante que tú veas, que como que, ay, ¿esto de qué sirve? Ya lo hago porque toca. Cosas tan insignificantes sirven para medir tu carácter al servicio del Señor. Fácil. Un simple acto de someterse a una autoridad sirve para medir el carácter al su servicio al Señor. De cumplir reglas establecidas dentro y fuera de la congregación sirven para medir el carácter para el servicio al Señor.
Es que Dios sabe que yo lo amo, yo lo adoro y es Él mi Señor, pero yo no me someto a esto porque no. Pequeños actos sirven para medir tu carácter al servicio del Señor. Si uno lo puede ver insignificante, pero para Dios no hay nada insignificante. Imagínense, yo estoy pendiente de lo que sucede aquí con ustedes y me doy cuenta de cosas que muchos no se dan cuenta, como por ejemplo cuando a Mabel se le corrió el sol. Ahora imagínense Dios que tiene los ojos puestos sobre los fieles de la tierra y tiene sus oídos atentos al clamor de ellos. ¿Cómo va a estar pendiente de todos los aspectos que nosotros hacemos? Así sea el más así nosotros creamos que es el más insignificante. Rebeca no vio gran cosa el darle agua y el pasarle agua a los camellos. No lo vio. O sea, fue algo normal, algo natural para ella. Pero esa pequeña cosa sirvió para medir el carácter de Rebeca. Sometémonos a las autoridades puestas por Dios. Así no nos guste. Que Dios no nos manda de que les gustó o no les gustó. No, sométese. Muchos pueden decir, no, es que cuando se escribió eso, es que no sabían cómo eran nuestros pastores, es que no sabían cómo eran las autoridades, es que no sabían... Hombre, cuando se escribió eso, el pueblo estaba de esclavo de Roma. El emperador estaba matando a los cristianos. Y aún así, ¿qué le dice? Sométase. Fácil. Perseverantes, cumplir la voluntad de nuestro Señor, adoración a nuestro Señor, y esas pequeñas cosas miden el carácter para servir al Señor.